En los días del antiguo reino de Israel, el rey David creó los planos para construir el templo de Dios. Incluso reunió muchos de los materiales necesarios para construir y adornar el templo, especialmente sus metales preciosos y joyas. Pero en realidad la construcción del templo se le dejó al hijo de David, Salomón. Y una vez que Salomón había completado el templo, la gloria del Señor lo llenó y el Señor hizo que su nombre habitara allí perpetuamente. La obra de Dios en la vida de los creyentes se asemeja un poco a esto. Dios el Padre planeó nuestra salvación. Su Hijo, el Señor Jesús, realizó la obra necesaria para salvarnos y el Espíritu Santo nos llena y habita en nosotros, asegurando que los planes del Padre y la obra del Hijo se manifiesten en nuestras vidas para siempre. De hecho, en la primera carta de Pablo a las iglesias en Corinto, el apóstol comparó directamente a los creyentes con el templo específicamente porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Esta es nuestra cuarta lección en la serie Creemos en el Espíritu Santo. Hemos titulado esta lección En el creyente, porque estaremos observando la obra del Espíritu Santo de aplicar la salvación a los creyentes individuales. La salvación es una obra totalmente trinitaria. En términos simples, el Padre planeó nuestra salvación. Él es el juez cuya ira tuvo que ser aplacada por el sacrificio de Cristo por nosotros. Y Él es el que nos concede la salvación por gracia, por medio de la fe y en Cristo. El Hijo es el que se encarnó como Jesús, y Él realizó nuestra salvación por medio de su vida perfecta, la muerte expiatoria, y la resurrección victoriosa y la ascensión. Pero es principalmente el Espíritu Santo quien aplica los diversos elementos de la salvación a las vidas de los creyentes. En la teología sistemática, la obra del Espíritu Santo de aplicar la salvación a los creyentes es generalmente tratada como parte de la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La soteriología es tratada a menudo en dos partes principales, comúnmente conocidas por sus títulos latinos. Por un lado, Historia Salutis, o la historia de la salvación, son los eventos salvíficos de Dios y las acciones que logran la salvación para su pueblo. Como hemos visto en lecciones anteriores, el Espíritu Santo siempre ha jugado un papel importante en la Historia Salutis, a través de sus muchas obras de providencia. Por otro lado, Ordo Salutis, que significa el orden de la salvación. Es el orden lógico y cronológico en el cual el Espíritu Santo aplica los diversos aspectos de la salvación a los creyentes individuales. Dado que esta lección se centra en la obra del Espíritu Santo al aplicar la salvación a los creyentes, trataremos principalmente aspectos del Ordo Salutis. Veremos la obra del Espíritu Santo en el creyente, bajo dos encabezados principales. Primero, exploraremos su aplicación inicial de salvación durante nuestra conversión, cuando somos salvos por primera vez. Y segundo, explicaremos su aplicación continua de la salvación en nuestra vida cristiana. Veamos primero la obra del Espíritu durante la conversión. La palabra conversión se refiere al cambio de una cosa a otra. En algunas tradiciones cristianas, la conversión es un evento bien definido que ocurre cuando una persona llega a la fe salvadora. Pero en esta lección usaremos el término de manera más general para referirnos a las etapas iniciales de la salvación, independientemente de cómo las experimente una persona. Cada historia de conversión es un poco diferente, así que no nos atrevemos a poner a todo el mundo en una categoría y decir que debe ser de esta manera. Pero pase lo que pase, es la obra del Espíritu Santo la que nos atrae, nos corteja, nos convence del pecado y nos hace ver nuestra necesidad de salvación y posteriormente nos da la verdadera fe, la cual consiste en confiar en Jesús y que eso es lo que necesitamos para ser salvos. Consideraremos 4 aspectos de la obra del Espíritu Santo en el momento de la conversión. Primero, abordaremos su obra de regeneración en nuestro espíritu. En segundo lugar, nos centraremos en la convicción que nos da del pecado. Tercero, hablaremos de la obra de justificación del Espíritu que resulta en perdón y justicia. Y cuarto,
mencionaremos los aspectos iniciales de su poder de santificación en nuestras vidas. Comencemos con la obra regeneradora del Espíritu Santo. La palabra regeneración significa recreación o renacimiento. En la teología formal es el acontecimiento en el cual un ser humano pasa de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Todas las personas entran al mundo en un estado de muerte espiritual y permanecemos espiritualmente muertos a menos y hasta que el Espíritu Santo nos regenere. Nosotros heredamos nuestra muerte espiritual de Adán, el primer ser humano, cuando pecó en el jardín del Edén. Dios maldijo a toda la humanidad, tanto a la muerte física como a la espiritual. En este momento, Adán y Eva se volvieron espiritualmente corruptos, y esta corrupción espiritual es la esencia de la muerte espiritual. En Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, Pablo se refirió a esto como nuestra naturaleza pecaminosa. Lo describió diciendo que el pecado vive dentro de nuestros propios cuerpos e incluso toma el control de nuestras mentes. Además, la muerte espiritual afecta a todos los descendientes naturalmente concebidos de Adán y Eva, como Pablo indicó en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 19. Adán fue nuestro representante ante Dios. Por lo tanto, todos participamos en su culpa y en sus consecuencias de la muerte física y espiritual. Pasajes como Juan capítulo 3, versículos 5 al 7, Romanos capítulo 8, versículo 10 y Colosenses capítulo 2, versículo 13, confirman que cada ser humano viene a este mundo espiritualmente muerto. Solo Jesús evitó esta maldición, como leemos en Hebreos capítulo 4, versículo 15 y capítulo 7, versículo 26. Ahora, incluso cuando estamos espiritualmente muertos, nuestras almas aún animan nuestros cuerpos y seguimos pensando, sintiendo, soñando, haciendo elecciones y relacionándonos con el mundo. Pero como resultado de nuestra corrupción y muerte espiritual, los seres humanos son moralmente incapaces de agradar a Dios. No tenemos capacidad para agradarle o merecer sus bendiciones. No lo amamos, no tenemos fe en Él. Todo lo que hacemos fluye de nuestros corazones y motivos pecaminosos. Justamente merecemos su ira y necesitamos desesperadamente la salvación. El tercer y cuarto punto principal de la doctrina de los cánones de Dort, producidos en 1619, resumen el problema de la muerte espiritual de esta manera. Por consiguiente, todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecados y esclavos del pecado, y no quieren ni pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Como Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es una situación terrible para la humanidad, pero también es por eso que la regeneración es tan importante. La regeneración es un término teológico que se refiere a, y quiero usar las palabras de Wayne Grudem aquí, ese acto secreto de Dios en el que imparte nueva vida espiritual en nosotros. Así, la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Se trata de renovar y transformar el corazón en semejanza divina. Es un cambio en la vida de un pecador. Una persona regenerada es aquella cuya muerte espiritual ha sido llevada a la vida espiritual. La regeneración es una marca que distingue a un verdadero creyente. La regeneración es la actividad de Dios para cambiar los corazones de las personas. El profeta Ezequiel usa las palabras como el corazón de piedra es quitado y es sustituido por el corazón de carne. En la regeneración, nuestras almas pasan de la muerte espiritual a la vida espiritual,
Vemos este pasaje de la muerte a la vida en lugares como Juan capítulo 5 versículo 24, Efesios capítulo 2 versículos 4 y 5 y Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y en otros lugares, las Escrituras describen este proceso en términos de renacimiento. Como Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 3 al 6, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El adverbio griego anothen, traducido de nuevo en la frase nacido de nuevo, también puede traducirse de arriba, y en este caso, ambos significados son verdaderos. Recibimos un segundo nacimiento, el nacimiento de nuestro espíritu, de arriba, es decir, del Espíritu Santo. Por supuesto, todos los seres humanos tenemos espíritus que animan nuestros cuerpos, pero solo los creyentes tienen vida espiritual, porque solo los creyentes han sido regenerados por el Espíritu Santo. Escuchemos lo que Pablo dijo en Tito capítulo 3 versículo 5. Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En algunas traducciones, la palabra griega palingenesia, traducida aquí como regeneración, se traduce renacimiento, que es otra traducción perfectamente legítima. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, Él da vida a nuestro espíritu y nos inclina hacia Dios, como Pablo enseñó en Romanos capítulo 6 versículos 4 al 14. Nuestra regeneración es también nuestra muerte al pecado y nuestra libertad del dominio del pecado. Algunas tradiciones evangélicas creen que solo después de ejercer la fe salvadora, el Espíritu Santo nos regenerará. Otros argumentan que una persona no regenerada no puede poseer o ejercer fe salvadora, y por lo tanto, que la regeneración debe lógicamente venir primero. Pero todos debemos estar de acuerdo en que la regeneración es una milagrosa obra de gracia que revierte el funcionamiento normal del mundo natural. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, resucita a los muertos dando vida a nuestros espíritus y cambia nuestra naturaleza misma como seres humanos, restaurando nuestra capacidad moral y dándonos corazones nuevos que quieren agradar a Dios. Un corazón nacido de nuevo es aquel que tiene la vida del Espíritu pulsando en él y mostrándonos a Dios de una manera nueva, de modo que vemos que Él es bondadoso con nosotros. Y Él viene a nosotros como Padre en nuestra gran necesidad de misericordia y gracia. Y así Él viene a nosotros de esta manera y nos inclina. Lo amamos, y es a quien queremos servir en lo más profundo de nuestro ser, y eso se convierte en definitivo ahora para nuestra nueva identidad. Y creo que se define por un nuevo amor o un nuevo maestro que serviremos. Habiendo mirado la conversión en términos del Espíritu Santo regenerando nuestros espíritus, hablemos de su obra de convicción de pecado. En teología, el término convicción identifica la conciencia de la culpa y la injusticia de nuestro pecado. Jesús enseñó explícitamente acerca de la obra de convicción del Espíritu en Juan capítulo 16, versículos 8 al 11, donde leemos estas palabras. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado para llevarnos al Señor Jesucristo para la salvación. El Espíritu comienza haciéndonos conscientes de nuestro pecado para que reconozcamos nuestra culpa. Él nos lleva a reconocer que merecemos la ira de Dios. Produce en nosotros la contrición o el quebrantamiento por el mal que hemos hecho, y nos lleva a confesar y arrepentirnos de nuestro pecado con la esperanza de recibir el perdón y la salvación en Jesús. La convicción es una de las primeras obras del Espíritu Santo cuando llama a los incrédulos a la fe. Ahora, el Espíritu llama y convence a muchas personas de maneras que no alcanzan la salvación. La gente puede ser llamada al arrepentimiento y a la fe, a reconocer genuinamente su pecaminosidad y aún no convertirse a Cristo.
Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículo 12, el profeta describió al pecaminoso pueblo del pacto de Dios de esta manera: porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El pueblo fue condenado en la medida en que reconoció y entendió su pecado. Pero en el versículo 20, el Señor declaró: y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. No bastaba con que la gente fuese llamada a la fe y se sintiera condenada. Para ser redimidos, también tenían que arrepentirse. Pero cuando hablamos de la obra de convicción del Espíritu como parte de la conversión, estamos pensando en aquellos en quienes el llamado del Espíritu es eficaz, en quien su gracia produce verdadero arrepentimiento y salvación. Esta es una obra especial que no solo nos prepara para escuchar el Evangelio, sino que en realidad nos aplica a la salvación. Encontramos un buen ejemplo de este tipo de convicción en el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. En el primer Pentecostés, después de la ascensión de Cristo al cielo, Pedro predicó el Evangelio a una gran multitud de judíos que se habían reunido en Jerusalén, y el Espíritu Santo salvó a muchos de ellos de su pecado, con el resultado de que miles vinieron a la fe. Escuche el relato de Lucas en Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese. Con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La frase compungieron de corazón describe lo que hemos llamado convicción, que resultó en 3,000 personas que fueron salvas ese día. Cuando Pedro llamó a la multitud a arrepentirse y ser bautizados, confirmó lo que hemos estado diciendo acerca de la convicción salvadora. Es muy posible que algunos que oyeron las palabras de Pedro fueron convencidos en un sentido general, pero no como una obra salvadora del Espíritu, por lo que se negaron a arrepentirse y ser salvos. Pero aquellos en quienes el llamado era eficaz experimentaron una convicción salvadora, reconocían y confesaban su pecado, estaban genuinamente tristes por ello y fueron movidos al arrepentimiento y al bautismo. Podemos ver que la convicción y el arrepentimiento son una obra del Espíritu en la respuesta de la iglesia a la conversión del gentil Cornelio y su casa. Antes de la conversión de Cornelio, la iglesia consistía enteramente de judíos. Así, en Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45, los creyentes judíos se sorprendieron cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y su casa, pero cuando oyeron la noticia de Cornelio y de su casa, alabaron a Dios por la salvación de los gentiles. Escuchemos lo que la iglesia dijo en Hechos capítulo 11, versículo 18. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Al citar estas palabras favorablemente, Lucas reconoció que la iglesia tenía razón. La convicción y el arrepentimiento son parte del don del Espíritu Santo. La convicción salvadora se puede describir de varias maneras, pero para nuestros propósitos veremos 4 elementos comunes. Primero, la obra de la convicción del Espíritu Santo nos hace conscientes de la preponderancia de nuestro pecado. Los seres humanos caídos e incluso los seres humanos redimidos no solo pecan de vez en cuando, pecamos todo el tiempo. Pensamos en pensamientos pecaminosos, decimos palabras pecaminosas, hacemos cosas pecaminosas. Como leemos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y como el apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Encontramos ideas similares en Génesis capítulo 8, versículo 21, Romanos capítulo 3, versículo 23, Santiago capítulo 3, versículo 2 y muchos otros lugares. Pero aún no es solo que todos pecamos, es que todos pecamos mucho. En el Salmo 40, versículo 12, David escribió que sus pecados eran más que los cabellos de su cabeza, y él era un hombre conforme al corazón de Dios.
Así, los pecados de los incrédulos son aún más numerosos. Debido a esto, parte de la obra salvadora de la convicción del Espíritu Santo es hacernos conscientes de lo pecaminoso que realmente somos. Él nos muestra cuán mal y con qué frecuencia pecamos. Es fascinante que ya en Génesis capítulo 6, versículo 5, se nos dice que la misma imaginación de los pensamientos de nuestros corazones, y el corazón siendo el núcleo de la personalidad, es solo el mal continuamente. Eso significa, de hecho, que los humanos son controlados por un deseo egoísta de realización, logro, la posesión, y que deforma todo lo que hacemos. No puedes entender el comportamiento humano si asumes que los humanos son naturalmente buenos. De hecho, al mirar la historia de la raza humana, hay que decir, no, no somos naturalmente buenos, somos naturalmente, malvadamente egocéntricos. Un segundo aspecto común de la convicción salvadora del Espíritu es que nos hace sensibles a la repugnancia del pecado. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, Él nos muestra que nuestro pecado no es solo un descuido de algún tipo o un error técnico. Es repugnante, detestable, nauseabundo. Es una asquerosa corrupción que pudre nuestros cuerpos y nuestras almas. Es tan terrible que requirió la muerte del único Hijo de Dios para salvarnos de ella. Hablando del pecado de Israel, en Isaías capítulo 64, versículo 6, el profeta Isaías dijo que el pueblo se había vuelto inmundo. Incluso las obras que creían que eran justas no eran más que trapos sucios, y como resultado de su pecado, la gente se va desgastando. Y la reprensión de Jesús de los escribas y fariseos era similar. En Mateo capítulo 23, versículo 27, los comparó con tumbas blanqueadas, llenas de cadáveres y suciedad. En Romanos capítulo 7, Pablo ayudó a explicar cómo la repugnancia del pecado puede trabajar hacia nuestro arrepentimiento y salvación. En el contexto de este capítulo, enseñó que la ley santa, justa y pura de Dios incita al pecado en los incrédulos, pero lo hace de tal manera que el Espíritu Santo puede usarlo para revelar lo repugnante que es realmente el pecado. En Romanos capítulo 7, versículo 13, Pablo explica, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí Pablo dijo que lo que es bueno y el mandamiento, ambos, refiriéndose a la ley, revelaron la pecaminosidad del pecado. En muchos sentidos, los seres humanos no regenerados se sienten cómodos con el pecado. Tendemos a vernos a nosotros mismos como principalmente buenos y minimizamos nuestras deficiencias y fracasos morales. Y hay muchas razones para esto. El pecado es familiar, así que estamos contentos con él. El pecado justifica lo malo que hacemos, por lo que nos hace sentir mejor acerca de nosotros mismos. El pecado ofrece satisfacer nuestros deseos, por lo que es atractivo. Pero la razón principal por la que aceptamos el pecado es que nosotros mismos somos pecadores. Y lejos de odiarnos a nosotros mismos, tendemos a usarnos a nosotros mismos como el estándar por el cual juzgamos al resto del mundo. No vemos las cosas como Dios lo hace, y no estamos de acuerdo con su moralidad. Por lo tanto, parte del papel del Espíritu Santo es conseguir que los seres humanos caídos vean lo que Dios ve. En la conversión, el Espíritu abre nuestros ojos para que veamos el pecado de la manera en que Dios lo hace, como una corrupción horrible de lo verdadero, lo bello y lo bueno.